Hola, buenos días. Mi nombre es María Teresa García Jiménez, soy fisioterapeuta, osteópata DO por la Escuela de Osteopatía de Madrid, profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid, máster en psiconeuroinmunología clínica e instructora de yoga, y llevo más de 25 años trabajando en mi clínica propia en el Centro Integra. Me he especializado en salud hormonal, tengo varios cursos en suelo pélvico, fisioterapia y salud hormonal, y el día de hoy lo vamos a dedicar a hablar de perimenopausia y de menopausia. Vamos a comenzar por la primera de las dos etapas, la perimenopausia. Definimos qué es perimenopausia. La perimenopausia es el periodo de transición previo a la menopausia. Es un tiempo variable de una mujer a otra. Se estima, según los estudios, entre 1 y 4 años y sucederá previa a la menopausia. Por lo tanto, va a suceder entre los 40 y los 51-52 años de media. Todo este conjunto de cambios fisiológicos en progresión hacia la menopausia marcan este periodo. Se va a caracterizar fundamentalmente por dos procesos. El primero de ellos, y más importante, es por una bajada fisiológica de la progesterona. Esto marca el inicio de la perimenopausia. Digo fisiológica porque tendría que ser progresiva. El problema va a venir cuando esta bajada de la progesterona va a ser brusca. Y la segunda parte se va a caracterizar por altibajos en la función ovárica, es decir, los ovarios en esta etapa van envejeciendo, de modo que va a haber momentos en los que va a coexistir cierto pico estrogénico con un descenso brusco de los mismos. Estas oscilaciones entre el perfil de estrógenos y el descenso de la progesterona va a marcar un montón de síntomas en la mujer que también van a ser diferentes de una a otra. Se estima, según los estudios, aquí os he puesto uno, que entre el 80 y el 90% de las mujeres consultan a profesionales de la salud en esta etapa. Esto nos da una idea de lo importante que va a ser para ellas en este momento. Importancia no solo desde el punto de vista psicosocial, porque va asociada a muchos cambios de roles, sino también desde el punto de vista de la importancia física, por la presencia de estos síntomas. Tenemos que en esta perimenopausia hay mujeres que la van a atravesar de una manera más progresiva, más fisiológica. Esto va a suponer que va a ser más asintomática. Sin embargo, tenemos otros casos en los que las mujeres van a presentar muchos síntomas al principio y a medida que el cerebro y todo el eje hormonal se adapta a esta misma situación, los síntomas van desapareciendo y se hace más llevadera. Y por último, vamos a tener mujeres que van a presentar una multitud de síntomas y además muy importantes que pueden condicionar su calidad de vida e incluso en algunos casos incapacitarla. En este tipo de mujeres nos tendríamos que preguntar si es la perimenopausia en sí o si arrastran un estado de salud ya defectuoso a lo largo del tiempo previo, y esto condiciona que si durante la edad fértil no me he cuidado, cuando se atraviesa la perimenopausia los síntomas son más acusados. Os he puesto aquí un estudio en el que vemos unas características a nivel de analítica, por si queréis decidir cuando la paciente viene a la consulta en qué momento se encuentra. El momento en el que la perimenopausia va a comenzar a aparecer, por un lado hemos dicho que es ese descenso natural de la progesterona, veremos después en analítica qué valores tiene, y sobre todo se va a marcar por ese incremento paulativo de la FSH, de la hormona folículo estimulante. Va a comenzar a subir en relación a la edad fértil. Se va a caracterizar también por la presencia de una AMH en descenso, es decir, por la antimülleriana en descenso. Y cuando ya vemos cómo la perimenopausia avanza hacia la menopausia es cuando comienza ya el descenso estrogénico y al final del mismo comenzaremos con la menopausia. ¿Por qué se caracteriza este momento? La sintomatología va a ser variada en función, digamos, del sistema de la mujer. Según la parte del sistema que esté más deteriorada, vamos a tener unos síntomas u otros.
Los enumeramos aquí al principio por hacernos una idea de la variedad y luego los describiremos a lo largo de todos estos vídeos más detalladamente desde un punto de vista bioquímico. Tenemos sangrados intensos, es decir, menorragias, que en algunos casos pueden ser permanentes. He tenido pacientes que incluso han tenido 40 y 60 días de sangrado. Claro, esto ahora ya no lo podemos permitir, tenemos que decirles que busquen ayuda. Tenemos también síndromes premenstruales más acentuados, con presencia de dismenorrea. Las mastalgias van a ser bastante presentes, retención de líquidos, afectaciones del sistema nervioso central, tales como depresión, ansiedad, irritabilidad. Muy presentes también los trastornos vasomotores, los sudores nocturnos o diurnos, los sofocos, las afectaciones del estado cardiovascular con taquicardias, palpitaciones, afectaciones del sueño, también cambios en la esfera sexual con bajada de la libido o incluso nada de libido, como en algunos casos. Se presentan también cefaleas o agudización de las ya existentes, cambios en el metabolismo con tendencia al aumento de peso y cambios uroginecológicos y sexuales. Todos ellos los vamos a desarrollar a continuación. Antes de entrar a los síntomas, vamos a desglosar y hacer un resumen también de lo que era el eje hormonal en la edad fértil para ver cómo evolucionan estas dos hormonas principales de la mujer, estrógenos y progesterona, a lo largo de la perimenopausia y de la menopausia. Tenemos aquí un gráfico en el que comenzamos, según yo voy señalando, en esa edad de la infancia en la que tanto los estrógenos como la progesterona los tenemos bajitos. Llega el momento de la pubertad en el que se despierta el eje hormonal y vamos ascendiendo en esos niveles estrogénicos que van a marcar el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Se comienza a desarrollar el botón mamario, aparece el vello púbico, el vello axilar, para comenzar con la primera regla, con la menarquia. En esa primera menarquia ya tenemos el pico de FSH, el pico de LH, los estrógenos en la primera mitad del ciclo, la progesterona en la segunda mitad del ciclo, como bien nos desarrollaron Jaime Camarasa y el resto de los compañeros en los vídeos correspondientes a ginecología. Vamos entrando en esa edad reproductiva, en esa edad fértil, que como veis en la gráfica está marcada por esa oscilación permanente y fluctuante de los estrógenos, siguiendo un ritmo constante, hablamos aquí de fisiología, y con esos picos de progesterona que suben y bajan, adaptándola a la primera o la segunda fase del ciclo menstrual. Desarrollaremos un poquito más esto cuando entremos a hablar del vídeo de menopausia. Vamos pasando toda la edad fértil y a partir más o menos de los 40-45 años, según los estudios que leíamos, tenemos el primer cambio en los ritmos de progesterona. Vemos cómo esa progesterona comienza a descender paulatinamente. Esto comenzará el inicio de la perimenopausia. Asociada a ellos tenemos en esa caída de la progesterona como los estrógenos comienzan a estar fluctuantes, haciendo, como veis, picos de hiperestrogenia que van a estar también condicionados por ese descenso de la progesterona. Esta etapa es la etapa más sintomática en principio, durante, como os he dicho antes, entre 1 y 3-4 años, para comenzar al final con un declive definitivo en la bajada estrogénica junto con la bajada de progesterona, terminando en la menopausia. En la menopausia la progesterona prácticamente estará ausente y los poquitos estrógenos que nos queden serán aquellos que se convierten a través de la grasa por la estrona o a través de la glándula suprarrenal con las hormonas precursoras esteroideas hacia la estrona. De modo que la menopausia será el fin de la perimenopausia y comenzará retrospectivamente con esa última regla que tuvimos 12 meses atrás, que desarrollaremos también posteriormente. Así, aquí os he puesto un estudio donde se ve en este gráfico muy claramente cómo abarca ese periodo de la perimenopausia, ese estado de menopausia en transición entre 1, 3, 4 ciclos previos al inicio de la menopausia. Bien, y aquí en este estudio de las matronas vemos como lo que llamo yo la montaña rusa, todo ese declive estrogénico fluctuante asociado a esa pérdida natural de la progesterona, que, como veis, está presente con un montón de síntomas que hemos desglosado posteriormente. Es decir, cuanto más
conozca a la mujer, cuanto más información la demos para que se prepare para ese momento, es fácil que la calidad de vida y la cantidad de los síntomas sea menor para afrontar esa transición. Bien, hecho el desarrollo de este concepto, pasamos a resumir por qué se caracteriza, cómo nos sabemos nosotros como clínicos que existe un periodo de perimenopausia. ¿Por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar o por una fase lútea corta o por un ciclo anovulatorio. Es decir, la paciente nos comienza a decir que tiene ciclos inferiores a 24 días. Incluso yo diría que a 25 días, si la mujer viene de un ciclo estable de 28-30 días y de repente nos dice que los ciclos han empezado a estar de 26-25 días, aunque no lleguemos a esos 24 días que marcan algunos estudios, podemos ya suponer que el declive de progesterona ha comenzado. Es decir, esa fase lútea corta desde la ovulación hasta que comienza el sangrado va a ser inferior a 10 días. Eso por un lado. Y bien, ¿por qué se produce esto? ¿Cuál es la fisiología del proceso? Volvemos al ciclo hormonal. Sabemos que el ciclo hormonal de la mujer, el ciclo menstrual, comienza con el día 1 de la menstruación. Ese día 1 comienza la subida estrogénica a través del estímulo de la FSH por el hipotálamo y la hipófisis. El día 12-14 del ciclo se produce un pico de LH que condiciona que ese folículo que ha ido madurando esos 14 días se convierte en folículo de Graf para desprender el óvulo que va a ser fecundado. Ese folículo de Graf, cuando desprende el óvulo, se transforma en cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo va a ser el encargado de la producción de progesterona en la segunda parte del ciclo, desde el día 14 hasta el día 28, teniendo el pico máximo de progesterona en la mujer fértil en el día 21. Será ese día, ya aprovecho a decir, el que utilizaremos para la analítica de sangre, para saber cuáles son los niveles de progesterona adecuados. Pues bien, por lo tanto, para producir progesterona necesitamos un cuerpo lúteo de calidad. Y para tener un cuerpo lúteo de calidad necesitamos haber tenido una maduración de folículo en buenas cantidades y en buena calidad. Si empiezo a tener un fallo ovárico, si el ovario empieza a envejecer, la maduración del folículo no es correcta, yo sé que el cuerpo lúteo no va a ser de buena calidad. Por lo tanto, la producción de progesterona va a comenzar a descender. Esta es la fisiología de la perimenopausia. ¿Qué se nos presenta a nosotros en clínica? ¿Qué preguntas le tenemos que hacer a nuestra paciente para saber que está en esa fase si no tenemos la posibilidad de pedir esa analítica en el día 21 del ciclo? Pues una muy presente es la aparición de pérdidas parduzcas previas a la regla o el día de antes. La regla tiene que venir, el día que viene tiene que venir con ese rojo rubí característico. Si aparece en marrón, ya sabemos que ese endometrio no ha sido de buena calidad. Primer signo de caída de progesterona. ¿Cuántas mujeres en edad fértil tienen esto? Estamos en perimenopausia, pero saber que si esto se presenta en edad fértil, la fertilidad puede estar viéndose afectada, porque sabemos que la progesterona es la hormona que mantiene el embarazo. Es un marcador de fertilidad. Luego también lo podéis usar a la hora de trabajar la fertilidad en vuestras pacientes. Segundo, se va a caracterizar por sangrados intensos durante la menstruación, es decir, por la menorragia. ¿Por qué sucede esto? Normalmente decimos que la progesterona es el freno a los estrógenos, ¿no? Es ese balance entre las dos. El estrógeno es el encargado de producir la proliferación del endometrio y luego la progesterona lo mantiene. Pero claro, si yo no es que tenga muchos estrógenos, o sí, si lo que tengo es menos progesterona, esa relación relativa entre ambos va a conducir a una hiperestrogenia que va a favorecer la proliferación del endometrio, es decir, voy a tener más sangre para echar durante la menstruación. Esto es importante si la sangre es mucha o si se produce durante muchos días. ¿Por qué? Porque puede condicionar esa pérdida de micronutrientes tan importantes como es el hierro, generando la anemia. Y la anemia ya cursa con síntomas a nivel global.
Fijaos, el hierro es imprescindible para la formación de melatonina. ¿Cuántas pacientes vamos a tener con insomnio que lo que tienen es una carencia en depósitos de hierro? El hierro, los grupos hemo, son fundamentales para la oxigenación de tejidos y cuanto más distal el tejido, más. ¿Cuántas fascitis plantares o problemas en un codo podemos tener por esa carencia de depósitos de hierro? Es decir, esa paciente con esos sangrados abundantes puede tener síntomas concomitantes periféricos asociados a esa anemia. Tendremos que pedir analítica pidiendo ferritina, transferrina, saturación de transferrina, hemoglobina y hierro circulante, eso como mínimo. Además, lo explicaré después otra vez, pero la falta de hierro conduce a una mala producción de progesterona, es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, una de las mejores maneras de atajarlo es hablar con el profesional de la salud indicado para que suplemente hierro si lo considera oportuno. ¿Qué más caracteriza a esta bajada de la progesterona? Tenemos un aumento del síndrome premenstrual, los dolores en mamas son más intensos, llegan a ser incluso bastante dolorosos, los cambios de humor y de apetito y el dolor lumbar. El dolor lumbar es característico a la bajada de la progesterona. En relación a las mastalgias, no siempre que una paciente tiene mastalgias tenemos que pensar solo en la bajada de la progesterona. A veces un déficit de yodo nos puede cursar con mastalgias, sobre todo si sabemos que esa paciente cursa con hipotiroidismo, sea Hashimoto o no. Y por último, le podemos pedir a la paciente que se tome la temperatura corporal. Desde el día 14 hasta el día 28, después del pico de la LH en el que se produce la producción de progesterona por el cuerpo lúteo, vamos a tener una subida alrededor de 0,3 grados Celsius en relación a la temperatura basal. Esa subida está causada por la presencia de progesterona. De hecho, ese pico en la temperatura es el que utilizamos también para marcar la fertilidad, para marcar los días fértiles. Si esta mujer en esa segunda parte del ciclo no tiene esa subida de temperatura, que incluso hoy en día se pueden medir con estos relojes que tenemos, que nos lo da antes de levantarnos por la mañana o con el termómetro clásico, sabemos que la producción de progesterona ha sido deficiente. Luego, resumiendo, ¿cómo sabemos que nuestra paciente está ya en ese declive o es una mujer en edad fértil que no se queda embarazada? Si es por progesterona tendrá sangrados parduzcos, sangrados abundantes con anemia o no, mastalgias, síndrome premenstrual, dolor lumbar y bajada de la temperatura en la segunda parte del ciclo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos a volver un poquito a la fisiología. Vamos a hablar ahora de los precursores hormonales de progesterona, porque hemos visto que el fallo en la maduración del folículo para dar el cuerpo lúteo produce una mala progesterona, pero si yo no tengo precursores, no tengo materia prima para formar progesterona, no la voy a poder hacer. En este estudio que os he puesto aquí, vemos cómo, todas las hormonas sexuales son dependientes de colesterol, todas. El colesterol produce un derivado que es la pregnenolona y de la pregnenolona vamos a dar lugar a la progesterona, también vamos a dar lugar al cortisol y al resto de hormonas esteroideas, a los andrógenos. Es decir, si mis niveles de colesterol son muy bajitos, yo no voy a tener materia prima para formar progesterona. Os pongo un ejemplo. Vamos a poner un momento drástico, imaginaos una mujer que está viviendo un divorcio. ¿Cómo van a estar sus niveles de cortisol? Muy altos. En supervivencia, si tenemos que hacer frente a ese reto social, ¿dónde vamos a derivar ese colesterol? A formar cortisol para hacer frente al divorcio, a formar progesterona que dará lugar a la fertilidad, a dar la vida a otro cuando está en juego la mía. Evidentemente, el cuerpo, la evolución, va a primar que esa pregnenolona forme cortisol. De modo que, si tengo una paciente que está sufriendo un momento de estrés intenso o un estrés crónico prolongado, el robo de pregnenolona hacia el cortisol va a disminuir progresivamente los niveles de progesterona. Podemos adelantar incluso la entrada de la fase de la perimenopausia. Por lo tanto, la pregnenolona la vamos a considerar como esa hormona madre que va a dar lugar a cortisol, a progesterona y al resto de los andrógenos. Ya sabéis que os explicó Jaime en los vídeos de ginecología que los andrógenos a través de la aromatasa darán lugar a los estrógenos. Luego, ¿qué será imprescindible en esta etapa para de una manera lo más natural posible mantener la progesterona? Unos niveles de colesterol, según los estudios,
por lo menos los que yo leo, entre 180 y 220. Evidentemente de un colesterol sobre todo basado en HDL y en un LDL no oxidado con triglicéridos bajitos por menos de 100 y una hemoglobina glicosilada y una insulina normalizada. Hablamos de ese tipo de colesterol, que es el que tenemos después en las propuestas terapéuticas, el que se encuentra por ejemplo en los pescados salvajes. Muy bien. Seguimos hablando de las funciones en fisiología de la progesterona para después pasar a la fisiopatología y saber qué clínica vamos a tener y por qué. La progesterona, ¿qué va a producir en la mujer? Mirad, produce que, por un lado, esto es muy importante, previene la mama fibroquística. Lo desarrollaré después cuando hablemos en menopausia del cáncer de mama, ¿vale? Pero ya vaya por delante que la presencia de mama fibroquística nos va a llevar a seguramente en esa paciente un aumento relativo de estrógenos en relación a un descenso relativo de la progesterona. Es decir, la progesterona frena o reduce la actividad proliferativa del estrógeno, no solamente en el endometrio, sino también en la mama. Como ya os he explicado, también mejora la fertilidad y sobre todo mantiene el embarazo. Esas mujeres que tienen sangrados al principio del embarazo seguramente tengan un fallo en la producción de progesterona que puede dar lugar o no, según el caso, a un aborto natural. Después también influye en el síndrome premenstrual. Las mujeres que tienen o presentan dismenorrea los días previos a la regla normalmente está asociado a que no tienen la suficiente progesterona para mantener esa segunda fase. Fijaos, mejora la apnea nocturna. La progesterona mejora el sueño, mejora la respiración. Esto sobre todo se va a poner de relieve cuando tengamos una mujer con un síndrome metabólico en el que ya sospechemos que esas apneas nocturnas pueden estar indicadas por un pico de insulina, una hiperinsulinemia, una resistencia a la insulina, con ese aumento de grasa selectiva a nivel de la glotis y rodeando la laringe, que ya condiciona parte de la apnea. Si además presenta una bajada de la progesterona, esas apneas se pueden amplificar y eso impide un sueño profundo y reparador. Impedimos sueño profundo, impedimos que la growth hormone haga su trabajo y el sistema inmune haga su trabajo en esa fase profunda del sueño, por lo tanto rompemos ese ritmo circadiano imprescindible para el ritmo hormonal. Es de nuevo la pescadilla que se muerde la cola. Más cosas que hace la progesterona. Mejora la memoria. ¿Por qué? Porque presenta receptores en el sistema límbico y en el hipotálamo. La progesterona, un derivado suyo, la alopregnolona, activa los receptores GABAérgicos en el cerebro. El receptor GABA, el neurotransmisor GABA, es el neurotransmisor por excelencia de la calma. Es el neurotransmisor que inhibe las neuronas excitatorias. Fijaos si es importante la progesterona para recibir calma en el sistema nervioso central. Una función diferente es aquella que presenta en el hígado. Es capaz de activar a la enzima sulfotransferasa hepática. ¿Y esto qué significa? Si os acordáis, en los vídeos de ginecología teníamos que las hormonas sexuales producían el fenómeno de biotransformación hepática en el hígado con la metilación, la sulfatación, glucuronización, etc. Una de esas fases era la sulfatación. Ahí es donde trabajan las enzimas sulfotransferasas, que son imprescindibles para que los estrógenos y el resto de hormonas esteroideas puedan eliminarse del cuerpo. Pues la progesterona nos ayuda a que esas enzimas se activen. Además, la progesterona es antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque reduce la sustancia P. Sabemos que la sustancia P es un señalizador de dolor en el sistema nervioso. Por otro lado, la progesterona inhibe a la COX-2 y la COX-2 sabemos que es la precursora de la prostaglandina 2. La prostaglandina 2 por un lado influye en las contracciones uterinas, era una de las que repercutía en la dismenorrea, pero por otro lado también activa a la enzima aromatasa, que sabemos que es la enzima conversora de andrógenos en estrógenos. Por lo tanto, resumen, tengo menos progesterona, voy a tener más sustancia P, más dolor. Tengo menos progesterona, puedo tener más activación de la COX-2, es decir, más prostaglandinas, es decir, más dismenorrea, es decir, más aromatasa, es decir, más estrógenos. De nuevo tengo tendencia a la hiperestrogenia en relación a progesterona baja. Se amplifica ese desajuste hormonal.
Además, la progesterona influye en la función tiroidea y viceversa. La función tiroidea estabiliza la progesterona. Hemos de tener presente que cuando hay un fallo de progesterona, fácil que tengamos que revisar por lo menos un hipotiroidismo subclínico. Más cositas, esta a mí me parece muy importante. La progesterona reduce la actividad de los mastocitos, esas células del sistema inmune encargadas de la producción de histamina. Frena la activación mastocitaria. Recordamos que la histamina es un señalizador de alerta a nivel del sistema nervioso central. La histamina también produce vasodilatación periférica y la histamina activa fenómenos digestivos. Parte del colon irritable, parte de las gastritis, incluso va a haber pacientes que gastritis que les den palpitaciones, pueden deberse a este aumento de la histamina. Pues bien, la progesterona frena toda esta actividad. Y por último es osteoblástica, es prohueso. Por eso las mujeres en edad fértil, entre otros factores, tenemos protegido el sistema óseo, debido a que esta progesterona es osteoblástica, al igual que lo son los estrógenos. Más cosas que realiza, y sobre todo destacando de una manera principal porque importa mucho en perimenopausia. La progesterona modula varios receptores de membrana a nivel del sistema nervioso central. Hemos nombrado el más importante, que es los receptores GABAérgicos para el neurotransmisor GABA de la calma, pero también trabaja a nivel de receptores de dopamina y de receptores de endorfina. Todos ellos sabemos que están bien implicados en los procesos de perimenopausia, que es donde pueden aparecer, por tanto, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad y el insomnio. Luego, en este momento de la mujer, mantener lo más naturalmente posible los niveles de progesterona va a permitir que esa transición, que ya de por sí es un poquito delicada hacia la menopausia, no curse con tanta sintomatología en sistema nervioso central de ansiedad o de depresión. Muy bien, os he puesto aquí una foto de cómo es la estructura molecular de la progesterona para que se nos quede en el cerebro. Una imagen vale más que 1000 palabras, para que nos acordemos de que la perimenopausia pasa por estabilizar dentro de lo que podamos, dentro de lo que está en nuestro campo, a esta sustancia. Acordaos que lo más importante es que ella es el freno estrogénico, ella es la que frena la tendencia a la hiperestrogenia característica en esta fase. Y tener presente también que durante la perimenopausia no solamente se produce el envejecimiento del ovario, se produce lo que se llama también la tiropausia y el envejecimiento de las suprarrenales. La tiropausia es más acusada en esta época. De hecho, muchas pacientes que están medicadas con Eutirox para hipotiroidismo tienden a subir la dosis de Eutirox en esta fase por este fallo o este envejecimiento tiroideo, y también lo hacen las suprarrenales. Empiezan a descender la hormona DEA y la DEA sulfato, que son las precursoras del resto de hormonas esteroideas. Si bien es cierto que las suprarrenales empiezan a envejecer a partir de los 30 años, es un descenso mucho más sutil y mucho más progresivo hacia los 80, mientras que la glándula tiroides envejece un poco más de golpe en este momento, igual que el fallo ovárico. Luego tenemos ahí un triángulo: tiroides, ovarios, suprarrenales, que tendremos que cuidar porque existe una interrelación hormonal entre las tres glándulas. En resumen, una no ovulación o una ovulación de mala calidad es un cuerpo lúteo de mala calidad. Un cuerpo lúteo de mala calidad es una progesterona disminuida o incluso una ausencia de progesterona. Y esto va a significar que tengo periodos cortos, normalmente con menorragias, sangrados importantes, falta aquí periodos cortos y con fallos parduzcos al inicio del ciclo. Y por último, la dismenorrea. Hay muchas mujeres en las que no han tenido dolor de regla en su vida, se presenta este momento y empiezan con dolor de regla, porque recordar que la progesterona impedía el exceso de la contracción uterina durante la menstruación. Hablamos ahora de la influencia que tiene la insulina y el cortisol en la producción de progesterona. Previamente hemos hablado de la influencia de la hormona tiroidea. Vamos allá, fijaos, la insulina, cuando está elevada,
impide el correcto equilibrio entre FSH y LH. Sabemos, primera parte del ciclo sube la FSH y cuando el ovario produce la suficiente cantidad de estrógenos, eso marca el pico para que la hipotálamo y hipófisis produzcan la LH. Pues bien, si la insulina está permanentemente elevada o si tenemos resistencia a la insulina, esa transición no va a ser de buena calidad. Por tanto, ¿qué va a suceder? Que la ovulación no va a ser de buena calidad. Y de nuevo volvemos, si no tengo ovulación, no tengo cuerpo lúteo, no tengo progesterona. Esto es un clásico, es un signo clásico también en el síndrome de ovario poliquístico, no solamente en esta época. Por lo tanto, ¿qué nos interesa como terapeutas de la salud que somos? Normalizar en la medida de nuestras posibilidades los picos de insulina de nuestro paciente o esa resistencia a la insulina que hablaremos después. Es decir, en resumen, si yo tengo una mujer que ovula bien, que es muy fértil, eso es un indicador ¿de qué? De que tiene una buena función tiroidea, por tanto, de que tiene un buen nivel de insulina y que tiene un buen pico de FSH y LH. Es otra manera de verlo, ¿no? O sea, el fallo en la ovulación ya nos indica que sus sistemas hormonales no están siendo de calidad. Por otro lado, la insulina elevada, la hiperinsulinemia, compite directamente con la progesterona. Es decir, puedo no tener mucho estrés, puedo tener bien el cortisol y digo, pues tengo precursores de progesterona, pero si tengo una hiperinsulinemia permanente, ya estoy robando progesterona, compite en la producción de progesterona. El cortisol elevado también compite en la producción de progesterona que hemos hablado previamente. Luego, 4 cosas a tener en cuenta. Regulación de estrés para regular cortisol, regular insulina porque compite con la progesterona, impide una buena ovulación, regular dentro de mis posibilidades la función tiroidea y mantener una buena ovulación con un buen cuerpo lúteo. 4 cosas a tener en cuenta para mejorar niveles de progesterona. Ahora bien, imaginar que no lo hemos conseguido. ¿Qué cosas, qué fallos a nivel sistémicos o bien de medicina de estilo de vida interfieren para esa buena o mala maduración del cuerpo lúteo? Algunos los hemos nombrado ya, a continuación vamos a hacer un resumen de lo mismo. El primero que hemos dicho, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo hemos dicho que impedía la maduración del folículo porque la TSH trabaja conjuntamente con esa FSH. Más cosas, la hiperprolactinemia. Sabemos que prolactina alta en analítica, incluso yo os diría prolactina el límite superior dentro de esa analítica, ya sabemos que estamos inhibiendo la ovulación. La prolactina es la hormona de estrés femenino, una de ellas. Por lo tanto, una mujer con hiperprolactinemia permanente en analítica, previamente descartado el tumor hipofisario, no tiene por qué haber un tumor hipofisario aunque la prolactina esté un poquito alta. Imaginar pues una prolactina de 28, 35, estamos hablando de esos niveles, no una prolactina mayor de 50 o 60, que ya sí que nos iríamos más a un tumor hipofisario, ¿vale? Nos puede estar indicado que esa mujer está pasando por un estrés profundo. Si bien es cierto que a veces la hiperprolactinemia produce también fallos en hipotiroidismo y viceversa. Luego también existe la relación prolactina-tiroides que tendremos que elaborar. El síndrome de ovario poliquístico que hemos nombrado antes se caracteriza por esa resistencia a la insulina que va a impedir una buena maduración del folículo, por eso muchas veces conduce a infertilidad, ¿no? Porque no tengo un folículo maduro y eso desencadena de nuevo que no tenga una progesterona en segunda mitad del ciclo, que es otra de las características de estas mujeres. Hay veces que sí que consiguen fecundar, ¿no? Hay veces que sí que se consigue tener un óvulo, pero a la hora de mantener el embarazo es más complicado porque la producción de progesterona es de menor calidad. Hemos hablado también de que la falta de hierro va a influir en la producción de progesterona y a su vez eso va a hacer que sangre más, voy a perder más hierro, por lo tanto otra vez más fallo en la producción de progesterona. Hay un mineral por excelencia, se le llama el mineral de la vida, que es el zinc. La carencia de zinc influye en la producción de progesterona. Ya sabéis que el zinc también estabiliza el ADN, por eso se le llama mineral de la vida. Y por otro lado tenemos la poca producción de óxido nítrico y arginina. Estas dos sustancias no solo van a permitir una mejor vascularización en la pelvis,
imprescindible para la vascularización del ovario. El ovario es uno de los órganos más vascularizados del cuerpo y dentro del ovario sobre todo el cuerpo lúteo. Para formar una buena progesterona necesitamos gran cantidad de sangre. Si yo tengo poquito óxido nítrico y su precursor arginina, voy a tener poca vasodilatación, poca vascularización alrededor de ese cuerpo lúteo. Y por último tenemos en esta diapo el estrés oxidativo del cuerpo. El exceso de radicales libres va a frenar la producción de progesterona. Aquí, por ejemplo, entra el tabaco. Una mujer que fuma ya de por sí tiene más estrés oxidativo. Fijaos, hay estudios que nos comentan que incluso el tabaco puede adelantar 4 años la menopausia, 4 años, y además de eso interfiere en la buena producción de progesterona porque interfiere en la buena maduración de ese cuerpo lúteo. Por lo tanto, todo aquello que conduzca a un aumento de estrés oxidativo va a empeorar el cuadro. Una de ellas es la carencia de la vitamina C. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene carencia de vitamina C? 2 marcadores clásicos: 1, sangrado de encías; 2, estrías en el cuerpo. Ya con esto podemos suponer que un paciente tiene carencia de vitamina C. El colesterol bajo, como os he dicho, va a ser otro marcador. ¿Por qué? Porque era el precursor de la pregnenolona, de todas las hormonas esteroideas, incluida la progesterona. Ese estrés intenso emocional que hemos nombrado antes por ese robo de cortisol. Tenemos también el estrés físico intenso. El estrés físico intenso, el deporte excesivo, la pérdida de exceso de peso brusca, todo ello va a condicionar un robo energético. Y de nuevo volvemos a la evolución. Si yo tengo el hipotálamo solo va a permitir dar la vida a otro, es decir, poner en marcha el eje hormonal, si la supervivencia está asegurada. Es decir, la progesterona es totalmente secundaria. Si yo tengo una pérdida de peso brusca que va a condicionar una pérdida de grasa, un fallo en la señalización de leptina o un fallo en el robo de colesterol por parte del cortisol, no van a quedar suficiente materia prima para producir hormonas sexuales. Y por último tenemos la mala detox hepática. Como hemos nombrado antes, todas las hormonas esteroideas tienen que pasar por la biotransformación hepática para ser eliminadas. Si alguna de estas fases, sobre todo sulfatación, metilación y glucuronización, no funcionan bien, voy a tener una mala eliminación de los estrógenos y una mala eliminación de la progesterona. Se van a quedar circulando por sangre, afectando al eje hormonal. ¿Qué tendremos que hacer, por tanto, en nuestro paciente? Intentar que todos estos mecanismos de acción funcionen bien para, de la manera más natural posible, favorecer que ese descenso fisiológico de la progesterona en esta etapa sea lo más progresivo posible para que no condicione muchos síntomas. ¿Qué clínica va a presentar el paciente? ¿Qué clínica vamos a tener? Como la progesterona estimulaba el factor neurotrófico del cerebro y no tengo suficiente progesterona, no voy a estimular tanto este factor neurotrófico, se va a afectar la neurogénesis. Como la progesterona activaba los receptores GABAérgicos y ahora no van a estar tan activos porque no tengo tanta cantidad, no voy a tener tan buena función de los sistemas que regulan el estrés. Puede haber una actividad del eje HPA. Como la progesterona calmaba los mastocitos y estos producían la histamina, si yo no tengo tanta progesterona, este sistema puede estar al alza, puedo tener más histamina de la que corresponde. ¿Qué producía la histamina? Por un lado dijimos que podía aumentar el colon irritable. Por otro lado os dije que producía vasodilatación cutánea. Todos esos pacientes que presentan ronchas en la piel, que se ponen muy rojos en la cara cuando hacen deporte, que se duchan y les salen ronchas rojas, que presentan dermografismo, todo eso es un exceso de histamina. En esta etapa se puede ver amplificado. A su vez, esa histamina alimenta. La histamina es proestrógeno, permite que haya más estrógeno circulante y a su vez el estrógeno circulante permite que haya más histamina. Por lo tanto, un exceso de histamina nos puede conducir a una hiperestrogenia relativa y eso hemos dicho que aumentaba la menorragia, que aumentaba el aumento de tejido endometrial, por lo tanto más sangrado. La histamina favorecía en algunos pacientes el aumento de las palpitaciones. Luego habrá mujeres en perimenopausia que tengan palpitaciones, pero que no se deba a una activación del cortisol, sino a que tiene la histamina un poquito más alta de lo que corresponde.
Y por último, la histamina en el cerebro es un señalizador de alerta, de estar activo, condiciona parte del sueño. Habrá parte del insomnio que se presenta a esta época que no venga marcado tanto, de nuevo por una melatonina o un eje de estrés, sino por un aumento de histamina. Luego es importante tener este eje mastocito-histamina controlado porque tiene una repercusión sistémica importante. También hemos visto que fomentaba esta bajada de la progesterona, fomentaba el hipotiroidismo. Tendremos que pedir analíticas para ver qué tal se encuentra. Recordamos que aunque en la analítica se presenta una tiroides normofuncional en analítica casi con una TSH hasta 4,85 según el laboratorio, sabemos que en la clínica y en la experiencia real una mujer con una TSH por encima de 2, incluso 2,5 si queréis, pero ya 3 es mucho, va a presentar cierto hipotiroidismo subclínico que tendréis que derivar al endocrino para trabajar. Más cosas, puede producir esa histamina, se me ha olvidado comentaros antes que aparte de ese insomnio puede producir también migrañas e irritabilidad. ¿Cuántas mujeres pueden presentar migrañas en el momento premenstrual, no solamente asociadas por esa bajada natural de progesterona y estrógeno, sino por ese pico de histamina que queda descubierto al bajar la progesterona? Y por último, y ya desarrollando un poquito más, vamos a hablar del factor neurotrófico del cerebro, el BDNF. Esto es una sustancia que permite la neurogénesis, es decir, permite la conexión de nuevas neuronas con nuevas neuronas y eso fomenta la neuroplasticidad, eso fomenta la inteligencia, el resolver situaciones de estrés, el ser más eficiente por el día. Si a través de la pérdida de progesterona disminuyo la producción de esta sustancia, se va a acusar esta época en el sistema nervioso central, incluso con cambios cognitivos. Se puede afectar la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas. Luego, tendremos que tener presente en la analítica cuáles son estos valores. Os he puesto aquí una tabla de este estudio para que veamos cómo la progesterona fluctúa en función del estado de la vida en el que nos encontremos. Volvemos a hacer referencia a nuestro ciclo menstrual. Cuando estamos en la infancia no hay hormonas, por lo tanto una progesterona en ese estadio tiene que estar bajita, muy baja. Comienza la menarquia, comienza el desarrollo en toda la época fértil con esa progesterona fluctuante. La segunda parte del ciclo está presente, la primera parte del ciclo no está presente. Por lo tanto, si pedimos una analítica entre el día 1 y el día 14 del ciclo, la progesterona tiene que estar baja. Os he puesto los valores en el temario. Sin en cambio, a partir del día 14 va subiendo progresivamente y el pico lo vamos a tener ese día 21. Es cuando más alta tiene que estar, oscilando alrededor de 2 nanogramos mililitro. Posteriormente bajará en perimenopausia, irá decreciendo de 2 a 1, de 1 a 0,4, etc., hasta llegar a la menopausia en el que encontraremos que la progesterona es casi inexistente, por debajo de 0,4, yo he visto incluso 0,1 nanogramos decilitro. Tenemos en cuenta el embarazo, como hemos dicho que la progesterona es la hormona que mantiene el embarazo, vemos que a medida que transcurre el embarazo los valores van a estar aumentando.